Vamos a la palabra, hermanos, en este momento. En el capítulo 16 de Juan. Hay unos pasajes allí, unos versículos que Jesucristo está compartiendo con sus discípulos. Juan capítulo 16, ya hemos estado hablando del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos, el Espíritu Santo nos enseña. Y en esta noche vamos a estar hablando del Espíritu Santo nos convence. Y vamos a ver, hermanos, dice la palabra en el capítulo 16, versículo 7 en adelante. Y dice su palabra de esta manera. Juan 16, versículo 7 en adelante. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice la palabra, el Espíritu, el Consolador, cuando venga, Él va a convencer al mundo de pecado. Y quiero que noten una cosa, mi amado, que aquí hay tres cosas que el Espíritu Santo va a traer convicción y va a convencer al hombre de lo que Dios y lo que está el Espíritu Santo es poniendo, conectando a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Dice la palabra, si usted sigue leyendo allí, dice que este Espíritu, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Quiero que noten, hermanos, que Él va a venir a hablar la verdad a cada uno de nosotros. Esta semana pasada hablábamos allí en la casa de qué pasaría o qué va a pasar con aquellas personas que nunca han escuchado la palabra de Jesús. Y cuando vamos a la palabra, cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta, mi amado, que el Espíritu Santo es el que convence, el que trae al corazón de la persona lo que Dios tiene para esa persona. Y dice la palabra de Dios, si no ven la creación de Dios, porque aún la creación de Dios da testimonio de la existencia de Dios, de que a Dios le importa y de que a Dios cada persona le interesa el bienestar de la persona a Dios. Gracias, Señor. Y mi amado, dice la palabra bien claramente que este Espíritu Santo va a ser el Espíritu que va a hablar con la verdad. Eso dice la palabra, convencerá al mundo de pecado. El pecado, mi amado, es la verdad del hombre. Dice la palabra que va a convencer al hombre de que el hombre está en pecado. Dice la palabra de Dios, ustedes lo saben esto bien claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Quiero que noten una cosa, hermanos, aquí dice la palabra de la gloria de Dios. No están separados de Dios, están separados de la gloria, de la presencia de Dios, porque ninguna persona puede entrar a la presencia de Dios si no es a través de la sangre. Quiero que noten eso, mi amado, porque mucha gente, ahora una pregunta que se han hecho muchas personas, ¿Dios oye al pecador, sí o no?
Y es algo bien tremendo, hermano, cuando cuando el hombre clama, cuando el hombre pide, cuando el hombre ora y simplemente pone su necesidad delante de Dios, que aún en pecado es el Espíritu Santo que nos da testimonio a nosotros de que estamos separados de Dios. Dice la palabra, el Espíritu convencerá al mundo de pecado. Y lo que sucede, mi amado, el Espíritu Santo nos enseña a nosotros cómo Dios nos ve cuando estamos en pecado, cuando estamos separados de la gloria de Dios. Nos muestra de que estamos simplemente lejos, sin comunicación, sin una relación con Dios. Es como hoy hablaba con una persona y me decía, oiga, pastor, mi hermana ora y pide y hace todas estas cosas. Y todavía ella cree en los ídolos. ¿Usted qué piensa de ello? Y dije, simplemente la Biblia dice que eso es religión. Es simplemente algo que el hombre pone para poder llegar a Dios a nuestra manera. Y lo que sucede, mi amado, es que Dios es el único, a través del Espíritu Santo, que convence al hombre de su condición terrenal, separada de Dios. Y el Espíritu Santo convence al hombre de su pecado. Y qué tremendo, hermanos, porque es bien fácil entrar a una religión y no ver el pecado, porque fíjense, muchas personas decimos, bueno, yo no soy tan mal, y además no soy perfecto, cuando es algo de religión. Pero cuando es el Espíritu Santo que está obrando en nosotros, entonces yo digo, yo soy un pecador que no tiene ninguna esperanza, y mi única esperanza es Cristo. Y ya no es, yo no soy tan malo como los demás, o yo simplemente no soy perfecto todavía, y muchas veces lo hacemos como una excusa para que nosotros sentirnos, pues tal vez mejor. Pero cuando el Espíritu Santo trae convicción y convence al hombre de pecado, nos vemos como Dios nos ve, totalmente aislados, separados, sin Cristo, sin esperanza, y simplemente nos hace que en nosotros haya un clamor a Dios, porque nos vemos en la condición que estamos. Dice la palabra, el Espíritu traerá convicción o convencerá al mundo de su pecado. Y lo vemos, mis amados. ¿Ustedes se acuerdan cuando le trajeron a Jesucristo a esa mujer que habían capturado, habían pescado en adulterio? Dice la palabra que la trajeron a Jesús, se la pusieron enfrente y dice, la ley dice que esta mujer debe ser apedrada. Eso es lo que la ley dice. Y Jesucristo, dice la palabra, estaba escribiendo con su dedo, poniendo algo en la tierra con su dedo, y él levanta la cara y dice, el que esté sin pecado arroje la primera piedra. Y la Biblia dice, mis amados, que de uno por uno comenzaron a irse, comenzaron a salirse del lugar. Yo creo que se comenzó a oír donde caía la piedra. Así. Ahí caían las piedras, ahí estaban cayendo. Mis amados, ese es el tipo de convencimiento que hace el Espíritu Santo. De que yo vea hacia adentro. Que yo no vea, pues yo soy mejor que aquel hermano o que aquella persona y así. No nos comparamos con otra persona, sino que nos vemos como Dios nos ve. El Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado, nuestro malestar, todo lo que en lo que hemos estado envueltos, y simplemente nos da a saber que estamos separados de Dios por nuestro pecado. ¿Sabe una cosa, mi amado? Dice la palabra del Señor Jesucristo hablando, dice, ¿dónde están tus acusadores? ¿Dónde están aquellos que te condenaron? ¿Dónde están aquellos que traían las piedras? ¿Dónde están ellos? Se fueron. La convicción, el convencimiento
del Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, y Jesús le dice a la mujer esta: ni yo te condeno. Dice: vete y no peques más. Hermanitos, qué tremendo. Y dice la palabra, Él va a traer convicción, o va a convencer al mundo de pecado. ¿Qué dice la palabra, hermanos? No hay ningún justo, ni aún uno. Ni uno. Y por más justos que ustedes y yo digamos que somos, sin Cristo, porque en Cristo, ahorita vamos a ver, en Cristo es una relación totalmente distinta, una posición totalmente distinta. Pero cuando andamos sin Cristo, entonces no hay una relación y no hemos sido justificados. Ahora, muchas personas se han justificado por sí mismos. Lo hemos visto en los diferentes mensajes que hemos escuchado o que se han presentado, de que muchas veces presentamos a Dios lo bueno que somos, a todas las buenas cosas que tenemos, los buenos pensamientos, las buenas obras, y nos queremos justificar a nosotros mismos. Pero el Espíritu Santo nos convence de nuestra necesidad de Dios, y sabemos que eso al final no pesa absolutamente nada, solamente la relación con Cristo Jesús. Dice la palabra: convencerá al mundo de pecado. Y sucede, de pecado, sí. Y sucede, mi amado, que cuando eso sucede, el pecado arruina la vida. El pecado ya no solamente arruina, pero muchas veces reina en la persona. Y el pecado es lo que gobierna. Dice la palabra que hemos sido rescatados del yugo del pecado, que hemos sido sacados de la esclavitud del pecado, y ya no somos esclavos a lo que éramos antes esclavos. Antes nos gobernaba y nos dirigía y nos guiaba el pecado, pero gloria a Dios que ahora el Espíritu Santo ya no solamente nos ha convencido de nuestro pecado, pero nos ha convencido, hermanos, también dice la palabra, convencerá al mundo de justicia. Fíjense, hermanos, el Espíritu Santo le va a dar a nosotros la verdad del hombre, la verdad sobre el hombre. Y aquí la palabra justicia es la verdad de Dios. La verdad que solamente Dios es justo. Dios es sin pecado. Dios es el ser que no conoce pecado. Y la Biblia dice en Jesucristo que aquel que no conoció pecado se hizo pecado para tomar el pecado suyo y el mío, y así justificar la ira de Dios sobre el hombre. Gracias. Por eso, mi amado, es algo bien tremendo. Cuando Juan el Bautista viene con Jesús, o viene allá viene Jesús a él y al pueblo, y les dice él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. En el Antiguo Testamento el pecado era simplemente cubierto por la sangre del cordero, del corderito. Era para que Dios no viera los pecados de las familias, sino que viera la sangre. Ustedes lo ven en Egipto, cuando iban a salir de Egipto. Dios dice: maten un corderito, pongan esa sangre en los marcos de la puerta. Y Dios vio la sangre, no vio el pecado que había dentro, Él vio la sangre y hubo justicia. Y dice la palabra del Señor: Él convencerá, el Espíritu Santo convencerá al hombre de la verdad de Dios. Dice Jesús: mi Padre y yo, uno somos. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Amén, amén. ¿Cómo dice? Sí, porque vemos aquí, hermanos, la justicia. El Espíritu Santo nos va a convencer de la verdad de Dios. Y una de las verdades más fuertes, mis amados, de Dios, es que Dios le ama. No hay nadie en este mundo que le ame a usted y a mí como Dios nos ama. Dice la palabra bien claramente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice allí: Señor, cuando lo estaban clavando en la cruz, Señor, perdónales. Dice: porque no sabe lo que hace.
Ahora, pregunto yo, ¿no sabían los soldados lo que estaban haciendo humanamente? Humanamente sí sabían. Ellos sabían que lo estaban crucificando, ellos sabían que lo estaban clavando, pero lo que no sabían es que al clavarlo en la cruz, Él iba a pagar por los pecados de ellos mismos. Hermanos, Él convencerá al mundo de la verdad de Dios, justicia. Dios demanda que ustedes y yo seamos sin pecado. ¿Alguien puede levantar la mano? Alguien levantar la mía yo también. Eso es lo que Dios demanda, sin pecado. Y nadie, nadie que usted puede hablar con el hombre más espiritual de Estados Unidos o del mundo, y todos tenemos pecado. Pero la justicia de Dios se descargó en la cruz del Calvario, en ese Hijo que fue obediente hasta la muerte de cruz. Amado, qué tremendo. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Dice la palabra, de pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia dice por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Ahí en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, dice así su palabra. 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, porque ahora tenemos una relación. La justicia de nuestro pecado Jesucristo la pagó en la cruz del Calvario. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús el justo. ¿Qué pasó, mi amado, cuando Jesucristo estaba crucificado y él dice la palabra de la cruz? Cuando el centurión en el capítulo 23 versículo 47 de Lucas dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Quién trajo convicción para que él confesara esas palabras? Si no fue el Espíritu Santo. Él convence al hombre de su pecado, pero también, llamado, convence al hombre de la verdad y del propósito y del plan y del amor que Dios le otorga, le ofrece. Y sabe una cosa, gloria a Dios por ello. Fíjense, hermanos, 1 de Timoteo, dice la palabra de Dios, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice así su palabra. Dice, y es algo bien, bien tremendo, hermanos, concerniente la revelación o el convencimiento del Espíritu Santo de la justicia de Dios, de la verdad de Dios. Dice así su palabra: e indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hermanitos, qué tremenda verdad de Dios al revelarnos a nosotros a través de su Espíritu a Cristo Jesús. Y dice la palabra, y convencerá al mundo de pecado por cuanto no creéis en mí, y convencerá al mundo de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y fíjense lo que dice, hermanos, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice la palabra de Dios, y aquí es donde vemos aquí donde Dios trae. Fíjense, el hombre no merece nada de Dios. Este hombre está aislado, separado, lejos de Dios completamente, y Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque en el huerto del Edén, mis amados, la relación que el hombre tenía con Dios y Dios tenía con el hombre
era una relación muy única, muy limpia y muy pura. Y lo que sucede, mi amado, es que este serpiente, este diablo miserable, Satanás, Lucifer, el que era el líder, el que era el director del coro en el cielo, viene y quiere hacerse mayor que Dios. Ezequiel capítulo 28 habla de esta parte, y lo vemos, mis amados, donde él es expulsado, es arrojado, es simplemente echado fuera, y se trae a la tercera parte de los ángeles con él, e interrumpe la relación que Dios tenía con el hombre. Dice la palabra, y de juicio, porque, ¿qué dice? De juicio, porque por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hay un versículo, hermanos, déjame leérselo, es el capítulo 4, versículo 4, yo creo que es la segunda de Corintios, y habla concerniente el Dios de este mundo. Dice la palabra, versículo 3, capítulo 4 de segunda de Corintios, capítulo 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Fíjense, hermanos, dice aquí bien claramente, Dios tiene el propósito de que el hombre escuche, sea revelado, que el Espíritu Santo lo convenza de su pecado, pero dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Fíjense por qué. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo fue el que vino e intervino en la vida de Adán y Eva para engañarles, para que no hicieran caso de lo que Dios simplemente les había propuesto. Dice la palabra, y convencerá al mundo, dice su palabra, convencerá al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Quiero que noten algo, hermanitos. El hombre va de, como decimos allá vulgarmente, va de narices, va a 100 millas por hora directamente al infierno, sin Dios y sin esperanza. Dios pone una manera, la única manera de que el hombre puede clamar a Dios y ser sano, ser completamente libre y venir a ser uno de sus hijos, y es a través de Cristo Jesús. Y la Biblia dice que siendo que el hombre, la verdad del hombre es que es pecador, y que la verdad de Dios es que Él es justo, y el pecado no puede entrar donde está Dios. So Dios dice, voy a mandar a mi hijo. Juicio. Y mi amado, cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario, y cuando Él toma el pecado del mundo en su cuerpo, en su ser, en su alma, en su vida, hay algo que sucede. Algo que sucede, y eso el hermano va a compartir el domingo. Algo que sucede en la vida de Jesús cuando es derramado el pecado, totalmente el pecado del mundo en Jesucristo. El juicio de Dios. Y sucede, mi amado, que de allí sale la esperanza para el hombre. Gloria sea al Señor Jesucristo. Hay un versículo, hermanos, que cuando al estarlo hace tiempo, no fue ahora ayer, no fue ayer o antier, pero hace tiempo que al estar compartiendo simplemente conmigo mismo, estar en devocional y platicando con Dios,
el Señor me llevó a este versículo y este versículo me hizo llorar, me hizo pausar, me hizo detenerme, me hizo pensar, me hizo bien pensativo, porque dice la palabra, Salmo 85, dice la palabra de Dios, Salmo 85, y va relacionado, mi amado, con lo que está sucediendo en este capítulo 16 de Juan, porque habla del juicio que Dios puso sobre Jesús. Dice, en el capítulo 85, versículo, bueno, vamos a ver versículo 8, 9, y fíjense, bueno, y hasta el 10, dice así: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Y este es el versículo, no, el versículo 10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron. Y fíjense, hermanos, y luego dice: y la justicia y la paz se besaron. Y ahora, pues, gloria a Dios, la misericordia y la verdad se encontraron. Pero si usted ve, hermanos, la misericordia y la verdad como que no van juntos. Como que no capta. Pero dice la palabra, la misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia de Dios se encontró con la verdad del hombre. Y hubo juicio. Dice la palabra, la justicia y la paz se besaron. En otras palabras, mis amados, hubo un entendimiento, y todo fue a través de la sangre del Cordero de Dios. Dice la palabra bien claramente, dice allí, la misericordia y la verdad se encontraron. Mi amado, no hay algo que podamos ustedes y yo decir que fue un encuentro que qué barbaridad, pero sí fue algo tremendísimo, porque allí, mi amado, allí la misericordia de Dios se vio, se palpitó, se hizo tan sincera y tan real, que la verdad del hombre, lo que dice, lo que el Espíritu Santo convence al hombre de que somos pecadores, y Dios extiende la misericordia y puso la justicia de la misericordia sobre la verdad del hombre, y ahora ustedes y yo tenemos la paz de Dios. La justicia y la paz se besaron. Y yo nomás lo veo, mi amado, yo no sé si ustedes, hay muchas personas que ahora con este tiempo pues no se ha practicado, pero por ejemplo, cuando vamos a ver a alguien, nuestros padres, hermanas, hermanos, siempre los recibimos con un abrazo y a veces un beso, y habla de una relación, habla de algo que está sucediendo, de algo de que yo te he extrañado y sabes que me da mucho gusto verte. Yo me he encontrado contigo, tú te has encontrado conmigo, nos damos un abrazo y sabes una cosa, tenemos mucho de qué platicar porque hay una relación. Y es lo que sucede, hermano, porque si vemos ahí, el Espíritu Santo convencerá al mundo, dice la palabra, de juicio, porque el príncipe ya ha sido juzgado. Como ustedes y yo hemos escuchado, el diablo te trae tu pasado, y dice por ahí, cuando el diablo te aviente tu pasado, aviéntale a él su futuro. Porque, mi amado, el futuro del enemigo es el lago de fuego. Y a ustedes y a mí ha preparado un bello lugar en la mansión celestial. Tengo esperanza de gloria eterna. Me regocijo en Jesús, porque el juicio fue puesto en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Espíritu es el que trae convicción al hombre de su pecado, de la verdad de Dios
y del juicio que Dios puso en Cristo Jesús. Por eso, mi amado, por eso vemos personas liberadas del alcohol, de las drogas, de diferentes cosas en la vida de ellos. Por eso lo vemos al hombre liberados de la misma religión a una relación con Dios, porque la tenemos solamente en Cristo Jesús. Y ese es lo que dice la palabra, el Espíritu de verdad. La verdad del hombre con la verdad de Dios equivale al juicio de Dios, y Él pagó por mis pecados. ¿Sabe una cosa, mi amor? Gloria al Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios a usted y a mí, que ha dado a su unigénito Hijo, para que si usted y yo creemos en Él, usted y yo no perezcamos, sino que usted y yo tengamos vida eterna. Y eso solamente, mi amado, en este día lo hace el Espíritu Santo. A Él sea la honra, gloria por siempre. Gracias, mi Dios, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Mi Padre, dice tu palabra, Señor, que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y por eso tu palabra dice, Señor, que hoy es el día de salvación, no mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Por eso es importante, Señor, cuando el Espíritu Santo, Padre, nos toca responder inmediatamente a tu llamado, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos ha traído convicción de nuestro pecado, pero también, Señor, de nuestro propósito, y, Señor, también de tu plan para nosotros. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.